Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la última hora de Bitcoin, centrándonos sobre todo en el análisis técnico de un nuevo cierre semanal, ya que estamos a escasas horas de dejar atrás otra semana falta de volatilidad. Igualmente también hablaremos de las noticias que vienen la semana que viene y de la volatilidad que pueden causar en los mercados. Así que antes del análisis técnico de Bitcoin, vamos a centrarnos y a preparar sobre todo la semana que viene y qué es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, ya sabéis que de manera diaria hacemos un análisis de lo que podemos esperar durante la semana, con lo que no voy a entrar a definir exactamente todas y cada una de las noticias que vamos a tener todos los días, pero lo que quiero hacer es justificar de alguna manera, punto número 1, por qué la semana que viene puede causar volatilidad no solo en Bitcoin y criptomonedas, sino en todos los mercados, y también, que esto no lo he dicho en la introducción, hablaremos de esas hipotéticas entradas de las que hemos estado hablando también estas semanas atrás, porque están muy cerca de formarse y esta volatilidad que esperamos o que podemos esperar de esta semana, un poco depende de cómo vayan las noticias, pueden ser el disparadero para ejecutar todos esos trades. Entonces, el lunes evidentemente hay noticias importantes, sobre todo en Gran Bretaña, pero vamos a trasladarnos directamente al martes porque empezamos con IPCs en Estados Unidos. Recientemente el IPC es la noticia que más volatilidad ha causado, básicamente porque el foco central de todas las regiones del mundo está centrado ahora mismo en bajar esa inflación que estamos viendo de manera genérica, ¿no? Para ellos están subiendo los tipos de interés y justamente esta semana tenemos noticias de IPC, es decir, de inflación y de tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora lo iremos viendo. Entonces, justamente el martes ya empezamos con todas esas noticias, esos datos de IPC en Estados Unidos, el anual, quiero decir, el normal, el subyacente, el trimestral, el anual, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a tener 4 datos como tenemos tantas y tantas otras veces que se ha dado el IPC, que es un dato que se da de forma mensual, ¿vale? Entonces, dejando esto de lado, vamos a centrarnos ya en el miércoles, ya que tenemos justamente, evidentemente, además de otros datos importantes, como ya he comentado anteriormente, y que vamos a especificar justamente el mismo miércoles, pero el foco de atención en el miércoles se centra básicamente en esto de aquí. Si el martes vamos a tener datos de inflación en Estados Unidos, el miércoles vamos a tener datos de tipos de interés, es decir, el arma principal que están usando todos los bancos centrales para combatir esa inflación. Entonces ya no será solo la decisión de tipos de interés, la cual se espera que sean 50 puntos básicos. Recordad que venimos de 4 subidas seguidas de 75, no solo porque ya llevamos muchas, sino porque también la inflación está empezando a bajar y también porque Jerome Powell, el presidente de la Fed, ha dicho que ya va a rebajar esa tónica o esa agresividad en las subidas. Se espera que sean 50 puntos básicos. No es un dato por decir, sino que como podéis comprobar aquí, en FedWatch Tools tenemos claramente cómo los inversores, un 78,2%, descuentan que la subida va a ser claramente de 50 puntos básicos, perdonadme. A ver, no tendría que haber sorpresa. Ya detallaremos más desarrolladamente esta noticia el mismo miércoles, pero no debería de haber ningún tipo de sorpresa. Se descuenta que son 50 puntos básicos y se espera que sean 50 puntos básicos. Eso sí, vendremos de conocer el IPC y también vamos a conocer tanto las proyecciones económicas del FOMC, el comunicado del FOMC, un poco justificando esa subida de 50 puntos básicos o de teóricamente 50 puntos básicos, y luego la rueda de prensa del FOMC, donde Jerome Powell estará respondiendo a todas las preguntas que tengan los periodistas, ¿vale? Entonces, dejando de lado el mayor foco de atención, el mayor foco de posible volatilidad de la semana, vamos a pasar ya al jueves, donde vamos a tener los mismos datos, pero para el Banco Central Europeo, es decir, para Europa. Como veis, vamos a tener facilidad de depósito, tipo marginal de crédito, comunicados sobre la política monetaria y decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés, el cual también se espera que, como podéis comprobar aquí, suban 50 puntos básicos. Eso no es todo, ya que posteriormente tendremos la rueda de prensa pertinente y la comparecencia de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Eso va a ser básicamente los dos focos más importantes, el miércoles y el jueves, pero si pasamos a viernes, el último día de la semana, que muchas veces es tranquilo, pues en este caso no va a ser demasiado tranquilo porque también tenemos datos importantes como es el IPC, en vez de en Estados Unidos, en la eurozona. Así que, como podéis comprobar, además de múltiples datos tan importantes en Gran Bretaña, en Alemania, en otras regiones de Europa, vamos a tener IPC
en Estados Unidos, tipos de interés en Estados Unidos, además de política monetaria, IPC en Europa y tipos de interés en Europa, además de política monetaria. Esto puede ser un disparadero importante para los mercados, no para marcar dirección, en el sentido de dirección a largo plazo, pero sí que para marcar dirección a corto, incluso medio plazo. ¿Por qué no? Entonces, dejando esto de lado, fijaros cómo tenemos el Fear and Greed Index, lo seguimos teniendo en 26, se ha encallado en esa zona y podríais decir, es normal que se haya encallado porque el mercado está quieto. Una cosa no quiere decir que vaya relacionada con la otra. Muchas veces la falta de volatilidad en el mercado, la falta de dirección, anticipa miedo o anticipa codicia en el Fear and Greed Index, con lo cual no tiene por qué ir de la mano el precio con la dirección del Fear and Greed Index, ¿ok? Entonces, como podéis comprobar, lo tenemos bastante plano, lejos aún, como sabéis, del nivel de 20, que es el nivel que, en situaciones tan límites como hemos vivido recientemente, y no hemos tenido precisamente tampoco tiempos demasiado tranquilos, sí que es verdad que hemos experimentado relativamente poca volatilidad en Bitcoin, pero hemos tenido cisnes negros, hemos tenido noticias importantes, guerras, amagos, declaraciones, etcétera, etcétera, y desde agosto y julio incluso de este mismo año no hemos podido romperlo, el nivel de los 20, ¿vale? Entonces, centrándonos ya en Bitcoin, ahora tocaremos un poco algunas ideas de trading, comentamos 4 cosas de Bitcoin y pasamos ya a 4 ideas y 4 conceptos de trading. Como podéis comprobar, estamos ya muy cerquita de un nuevo cierre semanal, es más, quedan 11 horas, un nuevo cierre semanal que implicaría la 4ª semana, es decir, prácticamente un mes o más de un mes, sin ningún tipo de volatilidad. Esto no es algo habitual, no es algo normal en Bitcoin, pero sí que se suele formar en ciertos momentos donde el inversor está esperando. ¿Esperando a qué? Pues bueno, veremos si algo de lo que espera son las noticias de esta semana. Tenéis que tener una cosa presente, y es que normalmente en este tipo de noticias hay algo de incertidumbre, pero en este caso parece bastante claro que las subidas van a ser de 50 puntos básicos. Ya venimos de varias semanas donde diferentes funcionarios e incluso los presidentes de los bancos centrales han estado hablando, han estado comunicando, con lo cual no creo que haya demasiado interés en esperar exactamente qué es lo que pasa, y no creo que el mercado esté esperando a esas noticias para marcar dirección. Evidentemente, si hay algún tipo de sorpresa en cualquier noticia o en cualquier comentario, generará volatilidad importante. Eso lo tenemos que tener presente. Pero, de momento, lo tenemos así, ¿vale? Si nos centramos, el gráfico semanal, habla por sí solo. Falta de dirección, falta de todo, ¿vale? Pero si en cambio nos centramos un poco en el gráfico diario, como podéis comprobar, tenemos esta especie de rango amplio, rango, que marcó suelo justamente después de todas las caídas provocadas por la debacle de FTX. Esta vela de aquí, justamente la del 10 de noviembre, es la última gran vela alcista que corresponde a unos datos de IPC más positivos de lo esperado, con lo cual veremos si ese IPC que vamos a tener esta semana vuelve a significar un movimiento realmente atractivo o un movimiento realmente que volvería a marcar o volvería a dejar claro el patrón de rango o el movimiento correctivo sin falta de dirección que está marcando ahora mismo Bitcoin, ¿vale? Entonces, como podéis comprobar, seguimos literalmente planos, seguimos sin ningún tipo de movimiento. Aquí lo tenemos después de estas velas que vimos aquí a finales del mes de noviembre, etcétera, etcétera. El precio justamente está en el mismo nivel que hace 11-12 días, hace un par de semanas que no se mueve, y en ese sentido no vamos a intentar, ya lo comenté, marcar ningún tipo de predicción. Lo importante en este tipo de situaciones es entender la parte superior del rango, la parte inferior del rango. Esta zona se podría ajustar un poco más. Al final es justamente coger la parte superior, entender un poco de volatilidad, de dilatación y marcarlo como tal, como un rango. Entonces no vayáis a buscarle ningún tipo de dirección, ya lo comentamos anteriormente y lo seguimos reafirmando, ¿de acuerdo? Así que, habiendo dejado un poco este update de Bitcoin, que más que un update es simple y llanamente marcar un poco las bases de lo que seguimos viendo. Abajo en el primer comentario fijado os voy a dejar un par de análisis que hice recientemente de Bitcoin, un poco más a largo plazo, hablando de estos movimientos correctivos que hemos estado viendo, final de ciclo, que teníamos que ver técnicamente hablando para marcar un final de ciclo, dejando de lado evidentemente tema de RSIs, MVRVs, etcétera, etcétera. Vais a tener un par de vídeos abajo en el primer comentario fijado por si os interesan. Entonces, centrando y focalizándonos un poco en las oportunidades de trading, que es al final lo que nos da dinero, yo ahora mismo para la semana que viene tengo varias, ¿no? Tengo varias pensadas, varias planeadas. Como podéis comprobar, CHF y JP Yen, que es un par de Forex. Me gusta bastante el patrón porque la sobrecompra es realmente importante. Aquí lo podéis ver. Veis una sobrecompra que empezó ya, en septiembre del año 2019.
Hace más de 2 años, ¿vale? Literalmente hace más de 2 años que estamos en este patrón de sobrecompra. Estaba intentando calcular ahí rápidamente cuánto era y esto, pues bueno, genera que, igual que hemos tenido otros movimientos en forma de pullback en diferentes partes de este periodo de sobrecompra, aquí tenéis uno, aquí tenéis otro, pues bueno, podemos formar otro perfectamente y técnicamente hablando se están dando las condiciones. Fijaros el freno de este movimiento impulsivo. Hay movimientos o hay momentos donde el precio está en movimiento acelerado, aquí frena, acelera, aquí vuelve a frenar y como veis no solo vuelve a frenar, sino que está rompiendo en este gráfico semanal ciertos niveles. En gráfico semanal no lo acabamos de ver, pero sí que es cierto que en gráfico diario podemos ver claramente esas rupturas, esos patrones correctivos que ha roto. Fijaros, esta diagonal alcista, la voy a poner de color más cálido, o sea, menos cálido, perdonad. Y bueno, fijaros, patrón de impulso, pullback y espero esta continuación bajista. Es básicamente lo mismo, pero un poquito más comprimido, que espero en otras acciones americanas, además de los índices americanos, como por ejemplo el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, lo tenemos por ahí. Pues lo mismo, pero en acciones americanas. Fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, Nvidia, que es la que está más cerquita de darse, un claro impulso, pullback y espero ese patrón de continuación, ¿vale? Así que es un poco lo que voy a estar esperando, no solo en CHF JP Yen, que es un par de Forex, sino que también en tantos otros activos, en tantas otras acciones americanas. Os podría poner más ejemplos, pero bueno, hay algunos más desarrollados, otros menos desarrollados. Aquí tenéis, por ejemplo, AMD, que está menos desarrollado, le faltaría un poquito de pullback. Comcast también está menos desarrollado. La que más me gusta es Nvidia, ¿vale? Así que va a ser la que voy a focalizar durante la semana que viene. Fijaros del patrón de cuña del que hablé el otro día. Esto ya es gráfico de 1 hora. Toque, patrón de reversión en gráfico horario, ¿vale? Veis cómo el precio, a medida que va llegando, va desacelerando, hace una especie de high test o de martillo y la siguiente vela es envolvente bajista o vela claramente bearish, ¿vale? Bajista. Y como podéis comprobar, esto es un patrón que puede ser perfectamente un disparadero para entrar. Igualmente, ya sabéis, como siempre, os voy a ir actualizando de todo, tanto de trades como de vídeos, como de noticias, etcétera, etcétera, siempre informando de todo. Abajo en el primer comentario fijado, recuerda que te dejo un par de vídeos por si te interesa, por si quieres un poco actualizar un poco más análisis técnico de Bitcoin a largo plazo. Y si no, ya nos vemos mañana con el vídeo de la mañana. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.